esos asesores o esas asesoras y que por lo tanto no haya lugar a anular el acto. El tribunal analiza que para el caso concreto se debe tener en cuenta es justamente los cargos que se están haciendo el nombramiento. Me refiero, si es para ministerios, pues serán los ministerios, no los asesores, no los demás empleos, si es superintendencia, así sucesivamente, y por lo tanto, pues estima que sí debía haberse considerado esta ley de cuotas y los fundamentos que tiene esta ley en la Constitución política para desestimar esos argumentos y declarar la nulidad. Muy bien, esa es entonces, digamos, a grandes rasgos, la decisión que hoy se ha puesto interés por parte de la comunidad y por lo tanto, pues el deber del tribunal de poder exponer aquí brevemente esas razones. Listo, Hay doctor. preguntas. Sí. Juan Carlos Giraldo, de Red Más Noticias, adelante. Magistrado, buenas tardes. Gracias por el tiempo para darnos esta explicación y adelantándonos una vez a lo que, mejor dicho, entremos de una vez en lo que ya anticipaba Oscar Sevillano ahí es, obviamente este fallo tiene una apelación para una segunda instancia, pero en sí lo que concluye este fallo es en el cargo solo se puede posesionar a una mujer, mientras los otros ministerios estén ocupados por hombres. Correcto. La discusión es que es un fallo de primera instancia y eso tiene una trascendencia en el siguiente sentido. La jurisprudencia del Consejo de Estado hasta hace unos años era un poco que estos cargos correspondían en única instancia al Consejo de Estado, pero luego se reinterpretaron las disposiciones y se encontró que básicamente los ministros pues son designados por el presidente de la República y por lo tanto pues la competencia le corresponde es al tribunal. Y en ese sentido pues se desatará la segunda instancia con seguridad en el Consejo de Estado. Y claro, es el momento al que se efectúa el nombramiento donde se analiza si a ese momento habían qué número de ministras y qué número de ministros para establecer la obligación de tener ese estándar mínimo que permita a la mujer tener espacios de decisión. Magistrado, qué pena, un Mauricio poquito para dar Collazos, de claridad a RCN esto. Radio. Perdón, Reinel, solo para que la respuesta quede clara. Entre tanto, mientras se resuelve la segunda instancia, el ministro debe apartarse del cargo y el gobierno tendrá que poner no sé, en provisionalidad por lo pronto una mujer, o qué va a pasar en el efecto jurídico inmediato. Bueno, la decisión, una vez notificada, pues tiene un término para saber si queda en firme o no. Entonces, habrá el término para impugnarla, para apelarla. Si es apelada, pues entonces los efectos, en principio, son suspensivos. Significa que la decisión no se puede ejecutar hasta que no se desate el recurso en el Consejo de Estado. Por lo tanto, pues el ministro pues permanece en el cargo hasta que la decisión no haga tránsito a cosa juzgada y por lo tanto sea ya por supuesto, obligatorio su cumplimiento. Entonces, es una primera instancia y quedará pendiente la apelación que podrá confirmar, modificar o revocar la decisión. Listo, entonces pregunta Mauricio Collazos, RCN Radio. Adelante, Mauricio. Magistrado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué efecto real tiene, digamos, este fallo si se está hablando, digamos, de la violación de la ley de cuotas de género? Si haciendo, digamos, un conteo rápido, ya en la actualidad, digamos, se supera ese 30%. Y va, obviamente, la pregunta en este sentido. Si ese es el argumento ahora que ya se cumplió, es decir, no se habría violado en este instante nada. ¿Qué pasaría, digamos, en ese caso? Porque queda la duda, claro, antes se violó, pero si ya se subsanó, ¿qué implicación tiene, digamos, práctica esta decisión? Tiene dos implicaciones. La primera, pues es que es un avance, es una decisión que continúa en la senda de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado de proteger y reivindicar los derechos de las mujeres. En segundo término, claro, la legalidad se juzga al momento de proferir el acto, puede que cambie, porque puede ser, por ejemplo, que yo expida
un nombramiento o expida un acto y lo revoque, y entonces diga porque se revocó o porque se cumplió ya la ley de cuotas, ¿no podríamos examinar la legalidad de esos actos? Pues no, la tesis es que se puede mantener ese estudio de legalidad porque esos actos produjeron efectos en un momento determinado. Lo que sucede es que si ahora hay más ministras, por ejemplo, entonces cuando se va a hacer la provisión, si queda en firme la decisión, pues allí es donde Mauricio tendría razón que si ahora, en este momento, ya hay un porcentaje mínimo, un estándar mínimo de exigencia, pues podría disponerse entonces en cualquier género la provisión de ese cargo. Pero es por un lado un elemento simbólico y el segundo efecto es que la decisión del tribunal insta al señor presidente a que se dé cabal cumplimiento en una visión, en una interpretación garantista de los derechos de, en este caso, de un colectivo tan amplio y desconocido históricamente como son las mujeres, más en la cultura colombiana, que dé cabal cumplimiento para que no sigan ocurriendo este tipo de, digamos, de decisiones en las cuales no se quiera maximizar los derechos de las mujeres, sino interpretar de una manera en que digan, bueno, yo cumplí con 5 y por lo tanto, pues puedo seguir nombrando el resto, hombres, etcétera, en la provisión del empleo. Entonces tiene esos dos efectos, aunque el último práctico es que cuando se haga la provisión, pues el presidente podrá decir si efectivamente, en caso de que la decisión quede en firme, sea necesario que una cartera como la del Ministerio de Defensa o cualquier otra, pues esté dirigida por una mujer. César Fletcher de la revista Semana pregunta. Sí, señor, adelante. Gracias, presidente. Muchas gracias a los colegas. Muy buenas tardes. Presidente, es que estamos en directo para Semana TV. Quería molestarlo nuevamente para que le explique a las personas que están conectadas a través de Semana esas implicaciones del fallo, como lo decía nuestro colega Juan Carlos Giraldo, respecto de la decisión inmediata. Es decir, el ministro quedaría por fuera del cargo o qué es lo que ocurre. Perdóneme que lo vuelva a hacer repetir eso, pero digamos como para que la gente que está conectada pueda tener claridad respecto a este asunto. Y en segundo lugar, presidente, No ejecutoria, es decir, de si la decisión queda en firme, si no se interponen recursos. Si se interponen recursos, pues la decisión no se cumple, por lo tanto, el ministro en este momento y hasta tanto se interpone recurso, pues no puede dejar el cargo, porque la decisión, sus efectos se producen o se materializan una vez quede en firme por parte, quede revestida de la figura de la cosa juzgada. En cuanto al segundo punto sobre los efectos o no, como se juzga la legalidad de estos nombramientos o de cualquier otro acto, la legalidad era al momento en que se profiere el nombramiento, pero los efectos en electoral son siempre hacia el futuro, porque pues eso implicaría algo muy grave para la democracia y para cualquier sistema de gobierno, es que si retrotrajéramos las cosas al momento que se hizo, pues efectivamente tendríamos que anular contratos, nombramientos, todo lo que se hubiese hecho mientras estuvo revestido de esos elementos. Entonces, la jurisprudencia ha dicho no, el efecto de la nulidad es hacia adelante, de manera que si queda en firme la decisión, pues voy a claro, pues es una decisión de primera instancia, queda en firme, entonces allí sí tendría que dejar el cargo el ministro, quien se está haciendo el nombramiento. Pero en relación con la moción de censura y los otros elementos, pues son, digamos, figuras distintas.
uno podría decir, me nombraron o estuve y renuncié, entonces como renuncié, no sería susceptible de que el tribunal, el Consejo de Estado, el juez anule el nombramiento porque ya renuncié. Entonces ahí aclaramos, no, el juicio de legalidad que se está haciendo es para que mientras permanezca o haya producido efecto, sea un día, sea 3 meses, 2 años, pues se puede dejar sin efectos y dar el mensaje a la sociedad sobre cuál es la interpretación más garante y más efectiva de los derechos. En este caso, el tribunal ha apostado a los derechos de, consagrados en la ley y en la Constitución en relación con las mujeres. Palabra Florencio Sánchez de Focus Noticia, y quien vaya a preguntar más me levanta la mano, por favor, virtualmente, por favor. Adelante. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado, Florencio. Gracias, Reinelli, gracias, presidente. Estamos en directo también en Focus Noticias. La pregunta es, magistrado, el gobierno ha anunciado que apelará esta decisión. ¿Cuál es el término que tiene el Consejo de Estado para resolver la apelación y si esto puede ocurrir antes de que termine el periodo del presidente Iván Duque? ¿Y qué pasa si la decisión de segunda instancia ocurre después? Muchas gracias, Florencio. En efecto, el Consejo de Estado, digamos, como los tribunales tenemos un mandato constitucional de que en materia electoral resolvamos los procesos en un término muy corto, en 6 meses. Sin embargo, la práctica del Consejo de Estado en lo que concierne a la sección quinta es de muchísima efectividad. Prácticamente nosotros estamos remitiendo la decisión y el Consejo de Estado está tardando 1 mes, máximo 2 meses en resolver las apelaciones de esta nulidad electoral como de cualquier otra, de un alcalde, diputado, etcétera, etcétera. Realmente la sección quinta no se toma nunca los 6 meses y generalmente en un promedio entre 1 y 2 meses habría una decisión por parte de la sección quinta del Consejo de Estado. Si llegase a ocurrir después del mandato, pues en caso de que se confirmara, pues el efecto, como decimos, sería simbólico y constituiría un precedente para que los otros gobiernos pues también sigan ese precedente y por lo tanto ya no desconozcan la ley de cuotas conforme a esa interpretación. Ana Cuesta de CMI, adelante, Ana. Hola, doctor Mazabel, ¿cómo está? Quería preguntarle porque como Diego Molano hay otros ministros pendientes con el mismo caso porque fueron demandados por lo mismo, por lo de la ley de cuotas. Daniel Palacio, Felipe Buitrago, que ya salió, y el director del DAPRE. ¿Qué pasa con esos casos que también están en el tribunal y que fueron demandados por lo mismo de la ley de cuotas? Bueno, y creo que también está hasta del ministro, el delegado, perdón, del Banco de la República. También creo que hace parte de ese grupo de demandas. Bueno, un poco nos toca cada caso saber las circunstancias en la época en que se hizo para la fecha de ese nombramiento, porque pues la diferencia entre un día, 5, 2 meses, digamos, puede alterar las condiciones que habían sobre si se cumplía con 6, 7, 8 ministras o el número inferior. Entonces, aunque este es un interesante hito y de alguna manera pues marca un derrotero en esa interpretación como un precedente por parte del tribunal, es decir, un precedente horizontal, un precedente para el propio tribunal, desde luego pues dependerá la posición del Consejo de Estado. Es importante, Ana, que en este caso la decisión pues podría marcar en efecto, y eso creo que es donde apuntan, pues si constituye un precedente, los casos siguen esa interpretación y se ajusta a la situación fáctica, pues permitirían una aplicación, pero es decir, similar, para respetar el precedente, una aplicación similar. Lo que sucede es que nos tocará en cada caso la sala analice las circunstancias que habían a ese nombramiento, que habían al 18 de agosto, al 20 de octubre, al 10 de noviembre. Entonces, aunque puede ser el precedente idéntico, puede ser que, por ejemplo, para el 20 de noviembre ya hubiese una cuota femenina
que cumpliera ese estándar mínimo y por lo tanto pues ya no se podría anular. Continuamos con Camila Hidrobo de Radio Nacional de Colombia. Magistrado, buenas tardes. Para claridad, nuevamente nos podría explicar el tema de los porcentajes que no se están cubriendo actualmente. Claro que sí. La ley de cuotas, que no es una ley reciente, estamos hablando de la ley 581 de 2000, establece unas medidas de discriminación que se llaman afirmativas. Es decir, que como quiera que haya una desigualdad histórica, la única forma de corregirla es imponer un acceso a unos cargos en un porcentaje que es mínimo, pero que la idea es que se incremente para que esa participación sea visible y al cabo de los años cambiemos esa cultura de discriminación y se reconozca y se valore ese trabajo de la mujer en la administración pública. Por lo tanto, la disposición del año 2000 establece que en el caso concreto, como había 18 ministerios, esos ministerios deberían ser provistos en un número no inferior al 30%. Como en el caso del doctor Molano, cuando es designado como ministro, había solamente 5 ministras designadas, el tribunal concluye que la lectura y la interpretación ajustada de una norma de este tipo en favor de los derechos humanos establece que 5 es insuficiente porque el guarismo nos daría que sería 5.4. Entonces dicen, no, pues es que 6 es más que 5 y 5.4 es más que 5, por lo tanto debería protegerse y haber cumplido con 6 cuotas en el ministerio. Ya el presidente decide si son el Ministerio de Hacienda, si es el Ministerio de Cultura, si es el ministerio, digamos, tiene absoluta libertad de configuración, de elección, pero debía respetar entonces que mínimo 6 ministras o 6 carteras ministeriales estuviesen a cargo de mujeres. Le doy la palabra a Óscar Sevillano. Adelante. ¿De qué medio, Óscar? Magistrado, buenas tardes de Confidencial Colombia. Adelante. Buenas tardes. Magistrado, buenas tardes y a los colegas también buenas tardes. Usted acaba de decir que el Consejo de Estado tendría un mes para pronunciarse en el fallo de segunda instancia Pero la tendría pregunta... hasta 6 meses, solo que la práctica indica que resuelven siempre muy rápidamente, en un mes más o menos, 2 meses. Pero la duda que queda es, puede tardarse esos 30 días que usted dice, aún si el gobierno nacional, a través de sus abogados o de la defensa jurídica, instaura o acude a la práctica de instaurar acciones para dilatar los procesos y permitirle terminar los 3 meses que le faltan a la presidencia de Iván Duque? Bueno, el sistema tiene varias herramientas, ¿cierto? Desde luego. Lo que pasa es que en electoral hay un reforzamiento que limita mucho de esas herramientas que se suelen utilizar en las decisiones, es decir, por el ejercicio jurídico habilita a que procesalmente se puedan interponer recursos, solicitudes, aclaraciones, ¿cierto? Complementaciones de las decisiones para que vayan de alguna manera, pues, pasando el tiempo mientras se resuelven esas solicitudes, por supuesto, legítimas. En otros sistemas, por lo menos sistemas de common law o de derecho americano o derecho inglés, allí se llama, cuando se abusa de esta práctica, se llama sham litigation, que es un poco cuando se utilizan todas las herramientas para buscar que una decisión no quede ejecutoriada y se alargue sucesivamente. Pero en materia electoral, el código, la ley 1437, quedó reforzada porque precisamente esa era una práctica que ocurría antes de la ley 1437, que era la de lograr que estas situaciones permanecieran y entonces los elegidos terminaran el mandato. Entonces, de allí que
en la ley 1477 se dijo el juez contencioso administrativo está habilitado para rechazar esas nulidades, todas esas cosas que intenten, digamos, dilatar una decisión. Es decir, tenemos norma expresa en la ley 1477 para esos escenarios. Si los van a ejercer, no lo van a ejercer, pues por supuesto uno en esas situaciones pues le corresponde a cada parte, cada afectado, pero hay una disposición, digamos, ahí específica, que no está de esa manera en los otros medios de control. Y por eso quizás ustedes tienen la percepción de que muchas veces se utilizan todas estas estrategias para dilatar la eficacia de una decisión. La última pregunta con Zair Buitrago del Tiempo. Adelante, Zair. Hola, magistrado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le tengo dos preguntas. Me disculpa si la primera ya se le hicieron, pero entré un poquitico tarde. En la argumentación que hace Presidencia de la República frente a este fallo, dicen que de hecho hoy ya se cumple la ley de cuotas. Es decir, el gobierno podría hoy simplemente nombrar nuevamente al ministro de Defensa frente a esta realidad que tiene hoy el país, es que hay 6 mujeres y no 5, como se dio en el pasado. Esa es mi primera pregunta, si eso lo puede hacer el gobierno y evitarse incluso la apelación. Y dos, en un fallo que se conoció también hoy, el mismo tribunal, con una decisión similar, concluye o aproxima más bien el número de 5.4, no al 5, sino al 6, y salva en ese momento al ministro de Cultura, Pedro Felipe Buitrago. Frente a eso, se necesitaría una unificación de criterios sobre esas aproximaciones, porque en un caso igual, a un ministro lo sacan y al otro lo salvan. Sí, muy interesante las dos preguntas en relación con la primera. Claro, esa sería una posibilidad. Decir, claro, si dejamos que la decisión quede en firme, entonces se comunica al tribunal diciendo, mire, efectivamente ya se cumplió la decisión porque el ministro, digamos, dejó el cargo y se procede nuevamente a nombrarlo, y como las circunstancias de nombramiento serían las de ahora, es decir, mire, ahora sí hay 6 mínimo y por lo tanto proceder a nombrarlo. Eso, por supuesto, también sería legítimo. Ya valorarán la conveniencia, la oportunidad, criterios que, por supuesto, no le corresponden al juez contencioso, sino al ejecutivo. Frente al segundo escenario, o a la segunda inquietud, de si con esta decisión realmente se estaría controvirtiendo o yendo en contra de la decisión del Ministerio de Cultura. Entonces, en esas circunstancias, lo que se ha llamado jurisprudencialmente es que el derecho no es una cuestión, digamos, exclusivamente estática, sino que es dinámico, se transforma, se reinterpreta, y en cómo se habla muchísimo de la teoría del derecho viviente, ¿no? Que la jurisprudencia es de alguna manera darle vida a las normas para que no permanezcan en el olvido o de manera anacrónica. ¿Qué sucede, digamos, entre el caso del ministro de Cultura y el caso del ministro Molano? Entonces, como quiera que en su momento el tribunal había valorado unas decisiones del Consejo de Estado, pero que eran más antiguas, en ese momento pues había encontrado que esa interpretación era la que indicaba más o menos que reducía de 5.4 a 5, por lo tanto no era exigible el 6, pero que al revisar y encontrar ya que la posición del Consejo de Estado y la interpretación más garante de los derechos es la que hay otros precedentes que indican esa otra línea, pues el tribunal, valorando las circunstancias del caso y esta nueva interpretación, ese derecho viviente, pues llega a esta conclusión. Por lo tanto, pues lo interesante es que frente a este elemento, pues hay estas análisis que se dice en materia de precedentes, si el precedente es o no vinculante, es o no fuente de derecho. Se reconoce que los precedentes, que las decisiones judiciales son fuente de derecho, pero también que cuando hay dos posiciones, o digamos, el precedente, existe A que dice que se aplica la tesis 1, existe otra sentencia que dice que la tesis 2, entonces cuando no hay esa claridad, como usted lo ha llamado muy bien, Samir,
se aclara el precedente o se fija, y por lo tanto, en este caso, lo que hizo el tribunal es decir, mire, como había una posición del Consejo de Estado de 2012 que decía que era de 5,4, se bajaba a 5, pero hay unas de 2019 y de 2021 que señalan que es 6, entonces, pues, o acogemos la posición más nueva, o cuando hay dos posiciones, el juez está en libertad de explicar, de razonar, de escoger cuál de las dos posiciones asume. En este caso, el tribunal asumió esa segunda posición por considerarla que realizaba en mejor medida los cometidos de la Constitución política en relación con Estado social, con igualdad, con no discriminación o con reivindicación de grupos discriminados y la participación efectiva en cargos directivos por las mujeres en Colombia. Doctor Rodrigo Mazabel Pinzón, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, muchísimas gracias por su amplia explicación dada hoy a 32 periodistas vía virtual sobre la sentencia que toca al ministro de Defensa, Diego Molano. Muchísimas gracias por su colaboración. Oye, muy amable. Con mucho gusto y muy amables ustedes por las inquietudes y seguimiento. Muchas gracias, A todos los Diego periodistas González. conectados, Muy muchísimas amable. gracias.